Bendiciones referentes. Continuando con la cronología de hechos de la Semana Santa, hoy toca hablar del llamado lunes de autoridad. Que se trata, de dos hechos principalmente, que es cuando Jesús se acerca a una higuera para tomar fruto de ella y cuando Jesús entra al templo. Estos sucesos los podemos encontrar tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo. Yo tomé como referencia a Marcos 11, del 12 al 14. Vamos a leer, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, pues haciendo un poquito de contexto, se supone que una higuera, debe ser esto en tiempo actual también, una vez plantada, le toma hasta 3 años para poder dar fruto, y esta puede ser cosechada 2 veces por año. Los higos normalmente crecen junto con las hojas, por eso es muy probable que Jesús, al ver que el árbol tenía pues buen follaje, y que al parecer estaba plantada en un buen suelo, porque por las hojas que tenía, al acercarse para tomar fruto de ella, pues no encontró nada, ¿no? Y ese hecho, en ese momento Jesús maldice a esa higuera, y porque por su apariencia engañosa sugería que tenía una gran productividad, ¿no? Que tenía mucho fruto, pero en realidad pues no había nada. Entonces, posteriormente, después de que se narra la cuestión del templo, se dice que la higuera, una vez que vuelven a pasar por ahí, se supone que esta higuera debió haber estado en el camino, por lo que probablemente pues no estaba en una propiedad privada, ¿no? Sino que estaba en el camino y cualquier persona se podía acercar a ese árbol u otros árboles que quizás hubiese ahí, y vieron que estaba seca, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, de hecho, la higuera hace referencia o hace una semejanza al pueblo de Israel. Y en esta ocasión, esta higuera en el camino, Jesús la utiliza como una lección divina acerca de la hipocresía y de la esterilidad espiritual de Israel. Y creo que bien podemos aprender algo nosotros en este tiempo, ¿no? De cómo a veces, como cristianos, podemos quizás aparentar, llevar una cierta vida consagrada en este camino. Podemos quizás hablar de nuestro testimonio, tener palabras en nuestra boca, pero quizás no hay hechos, ¿no? Quizás podamos servir en algún momento en la iglesia, o no sé, cualquier situación o cualquier cuestión que aparente que somos unos buenos cristianos o que somos unas personas, muy, muy consagradas. Seguramente entiendes lo que quiero decir con esto, pero que quizás nuestras acciones o nuestro fruto no es visible o no es el que debiera ser. Creo que podemos reflexionar en ello y no ser como esta higuera, ¿no? Que parecía ser un árbol repleto de frutos cuando no lo era así. Busquemos que nuestra vida tenga a esa integridad, lo que decimos, lo que creemos, sea algo que también reflejemos en nuestra vida, ¿no? Y el otro suceso es acerca de la purificación del templo, que es cuando de camino a Jerusalén
narra la palabra de Dios, dice que entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Este famoso pasaje pinta un cuadro que en donde quizás a Jesús poco lo vemos molesto, ¿no? O ejerciendo cierta autoridad de esta manera, ¿no? Sacando a las personas con autoridad, haciendo de cierta violencia, vamos a decirlo así, con un celo por la casa de Dios, por la casa de su Padre, y con una autoridad que la verdad se ve que, o sea, se sorprendían, pero a la vez creo que muchos concordaban con esa autoridad, ¿no? Quizás los discípulos vieron a Jesús ejerciendo la autoridad, calmando la tempestad, no calmando al mar, pero en este momento lo estaba haciendo para devolverle al templo, devolverle ese propósito principal para el cual estaba creado ese espacio, ¿no? Entonces, este suceso se da en un contexto donde había muchos extranjeros, muchas personas llegaban a ese lugar, a ese templo para adorar, y estas personas pues eran clientes perfectos para estos mercaderes que estaban afuera del templo, ¿no? Entonces para las personas era más fácil, para efectos de llevar a cabo los sacrificios, comprar ahí mismo los animales que se ocupaban que andarlos cargando de viaje, ¿no? Entonces, pues era un momento donde los mercaderes se aprovechaban, donde subían los precios, donde también tenían que cambiar la moneda para utilizar la moneda local, y se pagaba también un impuesto por eso, se pagaba una tarifa por ese cambio de moneda. Entonces aquello era un gran negocio, ¿no? Era un gran negocio. Pero Jesús, bueno, con esa autoridad y pues no estando de acuerdo con esto, obviamente, saca a todas las personas y hace toda esta revolución dentro del templo, ¿no? Y les dice que ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque principalmente ellos querían hacer negocio, ¿no? En aquel entonces las autoridades, los fariseos, estaban de acuerdo con eso, ¿no? O sea, había realmente un consenso con las autoridades eclesiales para llevar a cabo esas actividades. Y Jesús denuncia todo eso y los llama ladrones, los llama literalmente ladrones. Entonces, realmente la casa de Dios merece, pues es un lugar especial, es un lugar consagrado. Y dice que Jesús dijo, será llamada casa de oración, ¿no? Un lugar donde hay una devoción muy importante. Y creo que también esto puede aplicarse a nuestras vidas, en cómo nosotros quizás, dice la palabra de Dios, hace la semejanza que nuestro cuerpo, que nuestra vida es un templo, o debe ser un templo del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios, y que nosotros debemos cuidar también de lo que hay en ese templo. No debemos dejar que otras cosas perviertan ese templo, que dentro de nosotros no haya pensamientos, no haya ideas, no haya hechos que contaminen ese templo, que debe de estar limpio, que debe de estar ordenado para que la presencia de Dios pueda habitar y pueda haber esa comunión que debe de haber, ¿no? Debemos dar ese lugar al Espíritu Santo en nuestra propia vida. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión de este día. Espero que algo hayas podido aprender, alguna enseñanza haya quedado en tu corazón,
y te invito a que sigas participando y compartiendo este contenido de estos devocionales. Mi deseo es que Dios te bendiga.